Colosenses capítulo 4. Por favor, Colosenses capítulo 4. Me va a tocar la sección del Colosenses capítulo 4, del 2 al versículo 4. Refrescando nuestras oraciones, vidas cambiadas por la palabra de Cristo. Y vamos a estar hablando acerca de refrescando nuestras oraciones y también revitalizando nuestro testimonio público. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude con su palabra. Padre Celestial, gracias por todo lo que tú nos has dado. Te pido, Padre, que como vamos finalizando el taller, tu nombre sea glorificado con todo lo que hemos aprendido en el libro de Colosenses, que podamos poner nuestra mira en las cosas de arriba, Señor, y podamos realmente tomar provecho de nuestra posición en Cristo para vivir vidas triunfantes y que hagan la diferencia aquí en la tierra, no solamente nuestra relación vertical contigo, sino también nuestra relación horizontal, de relaciones desde esposo y esposa hasta la iglesia, y así alcanzar al mundo entero por medio de palabra y el testimonio de nuestras vidas, Señor. Te pido que tú me ayudes a cobijar esta parte acerca de la oración, que es tan importante en la vida del creyente. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, vidas cambiadas, Colosenses 4, ese es el tema que estamos cubriendo en la parte práctica de la epístola, que abarca el capítulo 3 y 4, cuando nosotros cambiamos el enfoque y nos enfocamos en las cosas de arriba. Entonces tenemos, esto resulta en personas cambiadas y cambio en nuestras relaciones, ¿verdad? Empezando con el matrimonio, con la familia, con los deberes de los hijos hacia los padres criando a los hijos, y también vimos la relación entre entre empleador y empleado, ¿verdad? Y empleado a empleador. Y ahorita Pablo se mueve entonces a que nosotros nos enfoquemos en la oración avivada. Colosenses 4, del 2 al 7, vamos a leerlo para que cojamos el contexto. Dice: perseverad en la oración, velando en ella en acción de gracias. O sea, sabiendo que nosotros tenemos un amo en el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, debemos de perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando siempre al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo de hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Versículo 7. Todo lo que a mí se refiere os hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Entonces ahí me va a tocar la parte de 4, del 2 al 6, vidas cambiadas por la palabra de Cristo. Ya es tiempo de orar, hermanos, ¿cierto? Refrescando nuestras oraciones. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Cómo deben orar los creyentes? Pablo diría: perseverad en la oración y velando en ella con acción de gracias. La gratitud es algo indispensable en la oración para entrar en la presencia del Señor, para nosotros estar llenos de su Espíritu. La acción de gracias es bien importante. Colosenses 4:2a dice: perseverad en la oración. Hemos de orar con consistencia. Debemos ser fervientes en nuestra vida de oración. Es bien importante nuestra vida de oración, porque en ella manifestamos nuestra fe al Señor. Estamos creyendo de que Él es nuestro auxilio en momentos de socorro, ¿verdad? Como dice Hebreos, que estamos entrando, ¿qué? Confiadamente al trono de Dios para alcanzar auxilio en el momento oportuno. Perseverar viene del griego proskartereo. Lleva la connotación de perseverancia o persistencia. 6 de los 10 usos de esta palabra en el Nuevo Testamento se encuentran relacionados a la oración, ¿cierto? Lo encuentra usted en Hechos 1:14, 2:46, 6:4, Romanos 12:12 y Efesios 6:18. Veamos dos de ellos. Hechos 1:14. Hechos 1:14.
¿Se acuerda cuando el Señor los mandó que fueran a orar hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo? Para que fueran ya que testigos, ¿verdad? Y dice allí Hechos 1:14, todos estos perseveraban, ahí está la palabra, unánimes, ¿en qué? En oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La oración es para que unánimes estemos unidos, perseverando en ella, ¿sí? Lo vemos también en el 2:46, una vez ya creyeron en el día de Pentecostés el testimonio de los apóstoles. 2:46 nos dice la palabra de Dios así: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de ¿qué? De corazón. Y vemos claramente que también nos dice que ellos perseveraban, en versículo 42, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. La doctrina, las oraciones, la comunión y el pan, ¿sí? Esto es un conjunto, ¿no? En donde nosotros vemos que la comunión de Cristo está expresada. También lo vemos en Hechos 6:4. Vamos allí, por favor. Hechos 6:4. Nos dice la palabra: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, mostrando que los ministros deben de ocuparse principalmente en la oración y en el ministerio de la palabra, en lugar de estar haciéndolo todo, ¿verdad? Y esa ahí fue en el Hechos capítulo 6, cuando las viudas de los griegos se peleaban con las otras viudas de los judíos, y los apóstoles dijeron que no era justo que ellos fueran a servir las mesas, o sea, a solucionar esos problemas, y seleccionaron el diaconado, ¿verdad? Entonces vemos claramente que el Señor lo ha puesto así. Veamos otra en Efesios 6:18. Efesios 6:18. Efesios 6:18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, ahí está la palabra, y súplica por todos los santos. Entonces la importancia de la oración es vital, hermanos, es vital, pero necesitamos ser perseverantes. El uso más fascinante de Pablo de la palabra dedicado, proscartereo, se encuentra en Romanos 13:6, donde se describe la actitud incesante de los cobradores de impuestos gubernamentales. Del mismo modo que los cobradores de impuestos no cedían y no se dan por vencidos en su tarea de recaudar impuestos, no debemos renunciar a nuestra tarea de la oración, debemos de perseverar. Jesús nos habló también de un ejemplo de una mujer viuda que perseveraba ante un juez injusto para que le hiciera justicia, ¿verdad? Y cada día le era molesto a él, hasta que finalmente él dijo: para que no me moleste más, le voy a responder a su petición, ¿verdad? El Señor dijo: así no hará pues vuestro Padre en los cielos. Si así hace un pagano, ¿no hará más nuestro Padre celestial, que sí tiene cuidado de nosotros? Entonces, lo importante de perseverar en la oración. La oración avivada, la oración es parte integral del creyente, en donde nosotros depositamos nuestra confianza y toda nuestra ansiedad sobre Él, para que Él tenga cuidado de nosotros. Dedicar está en el tiempo imperativo presente, que muestra que la oración debe ser para el creyente una parte constante de la vida, ¿cierto? Dedicados a la oración o perseverando, están en indicativo. Colosenses 4:2b, velando en ella. Hemos de estar continuamente en alerta, vigilar siempre en oración, ¿verdad? Haciendo oración en el Espíritu, quiere decir concentrados, pidiéndole al Señor, creyendo que Él nos está escuchando, no solamente por hacer una oración o por cumplir. Debemos estar continuamente alertas y vigilantes, siempre en oración. Cuando los discípulos comenzaron a ser perseguidos, ¿verdad? Ellos oraban para que el Señor les diera poder y denuedo para comunicar la palabra de Dios. Y eso es lo que necesita la iglesia hoy, ¿verdad? Ser vigilante viene del griego gregoreuo. Significa despertar o despertar del sueño. Tiene la idea de estar
al acecho del peligro o emergencia para estar alerta en el puesto de observación. ¿Se acuerdan con los discípulos cuando el Señor se fue y estaba en Getsemaní y les dijo a ellos que oraran, ¿verdad? Porque el Señor le había dicho que ya la hora venía cuando él sería perseguido, ¿verdad? Entonces era momento en donde ellos deberían de orar. Pero ¿qué pasó? Ellos tenían sus ojos pesados y se quedaron dormidos, ¿verdad? Nos muestra entonces que nosotros debemos ser vigilantes, hermanos. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Debemos de orar porque los tiempos son malos, hermanos, ¿sí? El tipo de oración que Pablo quería para los colosenses era la oración vigilante. Porque estas herejías que estaban entrando en Colosas, como el legalismo, el ascetismo, el carismatismo, todas estas cosas que venían a influenciar la mentalidad de los creyentes y a cambiarlos su mente de las cosas del cielo a las cosas de la tierra, hermanos. Todo eso hacía de que ellos era necesario que acudieran a la oración para que el Señor les diera poder y de nuevo en sostener la sana doctrina. Entonces es interesante eso. Estaban siendo bombardeados. El tipo de oración que Pablo quería para los colosenses era la oración vigilante, porque sabía los peligros que los rodeaban. ¿No ve usted los peligros que nos rodean hoy en día, hermanos? No solamente la inmoralidad, también la persecución, y fuera de eso también las herejías. Estaban siendo bombardeados por las herejías que ha mencionado en el capítulo 2. Este no era tiempo para dormir, hermanos. Tenían que estar en guardia, a la vanguardia. Lucas 21:36, vamos allí. Lucas 21:36. Lucas 21:36. Dice la palabra de Dios: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Y de cuáles cosas está hablando de escapar? De todo lo que va a pasar durante la tribulación. ¿Sí? Nosotros vamos a ser dignos de escapar, no de pasar. Vamos a escapar, hermanos. Pero claramente nos dice el Señor que debemos, que el Señor nos sorprenda siendo dignos, ¿verdad? ¿Dignos de qué? De entrar ampliamente, que tengamos una entrada amplia. ¿En dónde? En el cielo, cuando Él venga en el día del rapto. ¿Sí? Pero debemos de velar, estar dignos, de ser dignos, ¿verdad? Caminar con dignidad. Hemos sido aceptados en el amado, tú no pierdes la salvación, pero muchas vidas de creyentes cuando mueren dejan más preguntas que respuestas, ¿no es así? ¿Por qué? Porque se desviaron, se durmieron espiritualmente. No pierden su salvación, pero pierden su testimonio terrenal. Cuando despiertas, te obligas a estar alerta. Eso es lo que se está implícito aquí, por cuanto podemos fácilmente tomar una postura relajada en nuestro cristianismo. Pablo recuerda a los colosenses a estar muy despiertos y en estado de alerta en sus oraciones, ¿sí? En sus oraciones. No como la iglesia que estaba cerca en el triángulo de Colosas, estaba la Odisea. ¿Y cómo estaba la Odisea, hermanos? Tenía a la palabra de Dios tocando a la puerta, hermano. ¿Sí? Ellos estaban confiando en sí mismos, en que eran ricos y todo eso, pero en verdad el Señor, ¿cómo los veía? Ciegos, desventurados, desnudos, que compraran de Él oro refinado en fuego, ¿verdad? Entonces vemos muy bien, nosotros debemos de ser como la iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente, o como la iglesia de ¿qué? Como la iglesia de la puerta abierta, que es ¿cuál? La iglesia de Filadelfia, que no tenía queja alguna. Eran iglesias de oración. Tal vez una de las mayores necesidades de todos los creyentes en su vida de oración sea estar espiritualmente comprometidos, ¿sí? Que tomen a Dios por su palabra, que le crean, que oren con fervor. 1 Timoteo 2, del 1 al 4, ahí está la advertencia, vamos allí. 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente
en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, ¿cuáles todos hombres está hablando ahí? Se recuerda el contexto, los que están en posiciones de autoridad, reyes, gobernantes, los que están en eminencia, que todos los hombres, incluyendo aquellos inconversos, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Estamos orando así, hermanos? Yo creo que si estamos orando así, el Señor nos va a abrir puertas. Porque si perseveramos con la sana doctrina y en la oración, el Señor juntamente con eso nos va a abrir puertas. Como vamos a ver más tarde, como Pablo les pide a los colosenses que oren, ¿verdad? Primera de Pedro 4:7, vamos allí. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Esa sobriedad está hablando de estar alertas, ¿cierto? Lo opuesto de estar dormidos espiritualmente. La oración por lo que está pasando en nuestras familias, en las iglesias y comunidades, en la vida y el gobierno, deben ser siempre una prioridad para nosotros como creyentes. Primera Tesalonicenses 5:17. Primera Tesalonicenses, versículo 5:17. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Entonces vemos claramente que en todas las epístolas a las diferentes iglesias, aún en Tesalónica, el Señor les manda lo mismo, ¿verdad? A que oren así, esperando el rapto, ¿cierto? Ser vigilantes aplica oración específica y con propósito. Específica y con propósito, no así general. A través de este pasaje el Espíritu Santo nos está advirtiendo a no estar dormidos, estar a medias o ambiguos en nuestra vida de oración, ¿verdad? Efesios 6:18, vamos allí. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿cierto? Una importante parte de la armadura debe ser también nuestra oración, de la armadura del creyente. No solamente el yelmo de la sana doctrina, sino estar enfocados en la oración. ¿Se da cuenta de la importancia de la oración solemne, hermanos? Es específica. Colosenses 4:12, velando en ella con acción de gracias. Una actitud de gratitud sincera a Dios debe desbordar en acción de gracias en nuestras oraciones, ¿cierto? La gratitud, dando gracias a Dios por todo, ¿sí? Cuando tú vas a orar, lo primero que debemos pensar es en cómo empezamos nosotros a dar gracias a Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas? ¿Sí? Ese es nuestro punto de referencia si queremos ser edificados en Él espiritualmente, ¿verdad? Debemos de tomar que Dios es Dios es la medida de todas nuestras cosas, no nosotros mismos ni el mundo. El verdadero agradecimiento o la falta de ella en nuestras oraciones es muy reveladora de dónde estamos en nuestro crecimiento espiritual. A mayor crecimiento espiritual, mayor apreciación de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y más damos gracias a Él por lo que Él ha hecho en nosotros. Pero lo opuesto también es verdadero. A menor crecimiento, mayor queja tiene la persona, ¿verdad? En lugar de agradecimientos al Señor. La gratitud demuestra su agradecimiento por lo que Dios ya ha hecho por usted en el pasado, ¿sí? Colosenses 1, del 3 al 4. Así es que empieza Pablo, todas sus epístolas, siempre dando un elogio en la mayoría de sus epístolas acerca de cada iglesia, ¿verdad? Que le dirige sus cartas. En Colosenses, en el caso de ellos, dice, siempre orando por vosotros, ¿cierto? Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe ¿en quién? En Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos. Sí. El agradecimiento muestra realmente una actitud
de que estamos adorando al Señor sin importar las circunstancias, ¿verdad? La gratitud demuestra su agradecimiento por lo que Dios ya ha hecho por usted en el pasado. Siempre tenemos que tener ese punto de referencia para que nos dé ánimo. ¿Qué hacía el Señor con el pueblo de Israel cuando iban por el desierto? ¿Qué hacía? Siempre a través de Moisés les recordaba de a dónde los había sacado, ¿no? Aún cuando les dio los mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué ¿de dónde? De tierra de Egipto, ¿verdad? Siempre debemos de acordarnos de a dónde el Señor nos ha sacado. Pablo se acordó de eso y por eso consideraba todo el pedigrí que tenía y todo el conocimiento como basura, como fariseo, ¿verdad? Porque tenía el punto de referencia, el conocimiento de Dios. El agradecimiento muestra su satisfacción y la paz en la aceptación de todo lo que Dios tiene para ti en el presente. Romanos 5, del 3 al 5, ¿vamos allí? Romanos capítulo 5, del 3 al 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Quiere decir, produce acercamiento a Dios, que en Dios nos da fruto de paciencia. Y a la paciencia prueba, y a la prueba que esperanza, ¿cierto? Y luego dice el 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire que él se acuerda muy bien que él fue lleno del Espíritu Santo, sellado por el Espíritu Santo cuando fue salvo. Y eso le recuerda a él y le da combustible para afrontar la prueba presente, ¿sí? El agradecimiento, hermanos, muestra confianza en Dios y su control soberano sobre tu futuro. Solo los cristianos pueden dar gracias a Dios por adelantado, por lo que hará. Porque sabemos que cualquiera sea el resultado, Él hace todo bien. Veamos, quiero que veamos una referencia, por favor. Hebreos capítulo 11, vamos allí. Hebreos 11. Dice allí, versículo 1 y luego vamos al 6. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y miren lo que dice el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que usted espera que Dios es soberano y usted confía en Él, que Él le dará el mejor resultado en su futuro, ¿verdad? El considerar que Dios entonces está actuando en tu vida aquí y ahora, que crea que le hay, aún en esta circunstancia, que Él es y está en control, ¿verdad? Y así Él es que galardonador de los que le buscan. Así es que el Señor galardona nuestra fe. ¿En dónde? En el cielo. Acuérdense que hay que galardones, hermanos, ¿verdad? Y caminamos conforme a la fe. Marcos 7:37, vamos allí. Marcos 7:37. Y en gran manera se maravillaron diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos, ¿qué? Hablar. Y este es el Señor Jesucristo en Marcos, mostrando el resultado de que todo lo hace bien. Vemos en Juan 11, del 41 al 43. Juan 11. 41 al 43. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, hablando de Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Él no puso en duda de que el Padre le escucha, ¿verdad? Lo mismo nosotros, hermanos. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, ¿verdad? Y el 43, y habiendo dicho esto, clamó gran voz, Lázaro, ven fuera. Y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Hermano, oramos nosotros con la certeza de que el Señor tiene el mejor resultado para nosotros, ¿sí? Efesios 6:18 nos dice también lo mismo, como la armadura de Dios. Pablo no dijo que demos gracias si todo sale como nosotros deseamos. Primera de Tesalonicenses 5:18.
Pablo no dijo que demos gracias si todo sale como nosotros deseamos. 1 Tesalonicenses 5, 18. Dice allí, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Debemos de dar gracias, no importa si las cosas no salen como nosotros pensamos, porque el Señor sabe muy bien cómo respondernos, ¿verdad? Y gloria a Dios, Él no nos da siempre lo que le pedimos, ¿verdad? Aun cuando el resultado no sea de nuestro gusto, se nos asegura que Dios hace que todas las cosas sean para nuestro bien, según Romanos 8:28. Que todas las cosas van para bien para todos aquellos que son llamados conforme a su propósito, ¿sí? Colosenses 1:12, ¿qué nos dice también? Vamos a Colosenses 1:12. Dice la palabra, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, ¿sí? Nos hizo aptos. Hemos aprendido a confiar en Dios sin importar el resultado de nuestras oraciones. Efesios 3 del 20 al 21, vamos allí. Efesios 3 del 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, no dice algunas, sino todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mire, yo le voy a decir, cuando me pasó a mí que vamos a tener a nuestra hija, ¿verdad? Y mi esposa se hace la primera, ¿cómo se llama? La primera resonancia, o ¿cómo se llama eso? La ecografía, exactamente. Y entonces se la está haciendo y el doctor yo lo veía como una cara larga, como triste, ¿no? Y él decía, doctor, ¿qué pasa? Y él seguía así con la cara larga. Yo, ¿qué pasa, doctor? Cuando le dicen, no les tengo buenas noticias. Su hija viene con un defecto intraventricular. Yo le dije, explíqueme qué es eso. Dice, tiene 2 huecos en el corazón y lo amplió, ¿no? Y se veía el corazoncito ahí y los huecos. ¿Y qué significa eso? Dice que la sangre venosa se combina con la sangre arterial. Entonces, ¿qué implica? Me dice, no, pues implica que pueden nacer, los bebés que nacen así, o nace, el mejor diagnóstico es que nazca con Down syndrome, o sea, con mongolismo. Pero otro es que salga bien, pero hay que hacerle inmediatamente una operación de corazón abierto y es muy riesgosa. Y la otra opción es que nosotros verifiquemos bien enterrando una aguja allí y miremos con el líquido amniótico si verdaderamente esto está pasando, y si viene con mongolismo, entonces usted puede, yo le digo, ni diga. Estaba sugiriendo un aborto, ¿verdad? Hermano, nosotros nos fuimos en oración y le dimos gracias a Dios, primero por nuestra salvación, mi esposa y yo. Y segundo, le dijimos, Señor, si es tu voluntad, porque antes habíamos tenido también otro que se murió y Dios se lo llevó. Pero le dijimos, Señor, que por lo menos nazca y podamos ver si es tu voluntad. Pero si tú lo deseas, Señor, te lo quieres llevar, también lo aceptamos. Pero si tú lo quieres sanar, también lo aceptamos, Señor. Haz tu voluntad. Y oramos con fervor, hermano, y con fe, creyendo en Cristo, que Él tenía la mejor respuesta. Y después hicimos unas semanas más tarde el mismo examen. Y el doctor era así. Y no nos decía nada, y no nos decía nada. Y finalmente nos dice a nosotros, no tiene absolutamente nada. Su corazón está normal. Hermanos, comenzamos a llorar y darle gracias al Señor por su gracia en este asunto, hermano. Por el milagro que hizo, ¿verdad? ¿Y sabe qué nombre le colocamos inmediatamente a ella? Gracias. Ella se llama Gracia, Grace en inglés, ¿verdad? Porque es por pura gracia de Dios. Pero debemos de aceptar lo que el Señor nos tenga por adelantado, hermanos. Es mejor. El otro se decidió llevar al Señor y sentimos como que algo se le arranca del corazón a uno, ¿verdad? Cuando uno se le muere un ser querido. Siento un vacío, una cosa indescriptible, hermano.
Pero pronto el Señor nos llenó de su presencia y tomó nuestro dolor y nos dio fortaleza y aceptación, ¿verdad? Tengo los dos testimonios, hermano, amén. El Señor todo lo tiene así y he compartido a muchas personas de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad? Como el que el Señor se lo llevó o como el que el Señor lo sanó. Bendito sea el nombre del Señor, como dice aquí en Job, ¿verdad? Desnudo vine y desnudo me voy. Entonces hemos aprendido a confiar en Dios sin importar el resultado de nuestras oraciones. Él tiene el mejor resultado, Él sabe por qué hace las cosas. Colosenses 4, del 3 al 4, ¿vamos allí? Colosenses 4, del 3 al 4. Y mi hija ya va para 9 años ahorita en septiembre 11. Gloria a Dios, hermano. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Dice allí, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo de hablar. Miren la dependencia de Pablo. Él sabía muy bien que era posible que él no supiera cómo hablar o cómo entrarle a las personas, ¿verdad? ¿Estamos dependiendo nosotros del Señor o estamos yendo hacia la aventura, verdad? Tremendo. A pesar de que Pablo era un gran misionero apartado para Dios, era muy consciente de su necesidad personal de apoyo en oración. Pablo sabía que sin la intervención directa de Dios no podía hacer nada de valor eterno. Lo mismo nosotros. Sin permanecer en la vid, sin permanecer en su palabra, nada podemos hacer, nada útil, hermano. Somos como ramas secas que no sirven sino para echarlas al fuego, hermano. Inútiles, ¿verdad? Hechos 20, 24, vamos allí. Hechos 20, 24. Hechos capítulo 20, 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De Dios. Me recuerda cuando yo fui salvo, hermano, yo cogí la Biblia y todo lo que tenía era una Biblia católica grandota, empolvada. Pero con ella me fui a predicar por todo lado, inmediatamente. Yo no sabía que habían otros cristianos en Cali. Pensaba que el catolicismo era todo, ¿verdad? Pero era predicando por todo lado, hermano. Porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿verdad? Segunda de Corintios 3, del 4 al 5. Mire Pablo, tremendo eso, ¿no? Segunda de Corintios 3, versículo 4 al 5. Y nos dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dios nos ha habilitado con dones espirituales, pero no son tuyos, no son míos, son de Dios, para la edificación de su cuerpo, ¿verdad? Segunda Tesalonicenses capítulo 3, del 1 al 2, vamos rápidamente, miren lo que dice la palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 2. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Tremendo, o sea, el apóstol Pablo, hermano, encendido en el Señor, lo mismo en la segunda Tesalonicenses y así, ¿no? Colosenses 4, 3a. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Primero con acción de gracias por nosotros mismos, para que nuestro ánimo sea pronto para orar por otros, ¿cierto? Orando también al mismo tiempo por nosotros, les pide Pablo. Primero oren por ustedes, dando gracias, ahora oren por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Así como puerta se le fue abierto a ellos para que vinieran el Evangelio, Pablo pidió a los colosenses que oren por una puerta abierta para anunciar la palabra de Dios. ¿Sí? Hermanos, ustedes aquí en Bolivia tienen una puerta abierta, porque tenemos un evangelio claro, hermanos, que Cristo murió por nuestros pecados y se levantó entre los muertos, y que el hombre es salvo por la sola fe en la obra suficiente y completa de Cristo. Ese es el evangelio de la gracia de Dios. Y Dios tiene una puerta abierta en las diferentes iglesias que ustedes pastorean, hermanos, ¿verdad? Es como la iglesia de Filadelfia,
¿Qué es la iglesia? La puerta abierta. Aquí tengo una puerta abierta que nadie puede cerrar, dice la palabra. Amén. Y tenemos que seguir orando que el Señor nos tenga esa puerta abierta. Amén. Si nosotros estuviéramos en la cárcel, también pediríamos al Señor una puerta abierta, pero sería para escapar, pero no hablar, ¿verdad? Pero Pablo no, ¿verdad? Él sabía que aunque él estaba preso, el evangelio de Cristo no lo estaba. Nada puede detener a la iglesia de Dios, ni las cárceles, ¿verdad? Ni el periodo del oscurantismo, donde el catolicismo romano con la Inquisición quería acabar con el cristianismo verdadero, ¿verdad? Nada ha podido y nada podrá contra su iglesia, amén. Porque las puertas del Hades no prevalecerán, ¿cierto? Y la promesa a la iglesia de Filadelfia, que tiene una puerta abierta, hermano. Así es. Y también a la iglesia de Esmirna. Hechos 14, 27. ¿Qué nos dice la palabra? Hechos 14, 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Si ve como el Señor muestra muy claramente, ellos daban testimonio de lo que Dios había hecho. Debemos de edificarnos escuchando testimonio de lo que Dios ha hecho en cada una de las iglesias locales, ¿verdad? En esta área. En lugar de ello, la petición de Pablo era para las oportunidades de la evangelización. Sabemos de por lo menos un caso en el que Dios respondió a esta oración, en el caso de Onésimo, el esclavo fugitivo de Colosas. ¿Se acuerdan? Colosenses 4:9, ¿qué nos dice? Dice allí: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Convertido a Cristo, amén. Tremendo. Entonces el Señor es bueno. Filemón 1, vamos a Filemón. Filemón, chiquita la carta. Filemón, y usted lo puede leer allí, versículos 10 y 13, porque solamente tiene un capítulo. Dice allí: te ruego por mi hijo Onésimo, pues sabemos que se convirtió, a quien engendré en mis prisiones. Tremendo eso. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar suyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. O sea que Onésimo era un hombre ferviente por el evangelio, para que Pablo diga eso, ¿verdad? Colosenses 4:3b. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra ¿qué? Puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Y cuál es el misterio de Cristo de nuevo? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Dios había comisionado a Pablo para dar a conocer el misterio de Cristo. Pablo pidió a los colosenses que oraran para que Dios abra oportunidades para lograr este objetivo. En medio de las herejías, en medio de la mundanalidad, en medio de todas estas distracciones mundanas, ¿verdad? Debemos de enfocarnos y poner nuestra mente en las cosas de arriba, como dice Colosenses, y seguir evangelizando, ¿sí? Romanos 1, del 14 al 17. Romanos 1, del 14 al 17. ¿Tú no crees que el poder del evangelio es superior al de las herejías? Yo lo creo, hermano. He visto mucho hereje convertido a Cristo, amén. Dice allí Romanos 1, del 14 al 17. Dice: a griegos y no griegos. A él no le importaba si eran de esta etnia o aquella etnia, ¿verdad? A sabios y a no sabios. No le importaba el estatus económico o el estatus de intelectual. Soy deudor a todo hombre. ¿Se siente usted así, hermano? Deudor a todo hombre. Así sea un amo, o por decirlo así, su jefe, o ya sea alguien que trabaja para usted, ¿sí? Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma,
porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué él dice que no se avergonzaba a los romanos el Evangelio? ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban siendo arrogantes en cuanto a su modo de pensar. Pensaba que Dios había desechado ya a Israel, ¿verdad? A los judíos. Y por eso Romanos 11 les recuerda de que no es así, ¿verdad? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, se lo recuerda a ellos, y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La manera como un hombre puede ser declarado justo, una mujer delante de Dios, se ha revelado del Evangelio de Cristo. ¿Cierto? Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Entonces, hermanos, debemos de tener esa pasión de poder llevar el Evangelio de Cristo. Y miren lo que dice el 16:25, allí mismo Romanos 16:25. Dice, y al que puede confirmarlo según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. O sea que Cristo es suficiente y debemos de estar fervientes en la evangelización. Colosenses 4:13, por el cual también estoy preso. Pablo consideraba que estaba encarcelado a causa del misterio de Cristo. Él voluntariamente sufrió por causa del Evangelio. Él no tenía que hacer todo esto. Él lo hizo porque quiso por la fe responder al llamado de Dios, porque tuvo más digno recibir los sufrimientos y los azotes de este mundo con tal de ¿qué? De servir a Cristo, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1:8. Segunda de Timoteo 1:8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El Señor dijo que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Hermano, muéstreme una persona gozosa, que tenga fervor por el Señor, que no testifique. No hay, ¿verdad? En cambio, muestre una persona que testifica de Cristo y usted lo ve, por ende, tiene amor, paciencia, benignidad, porque está respondiendo al llamado de Dios. Es preferible sufrir y todo eso, pero estar gozoso, a vivir miserable sin ninguna persecución alguna, hermano. ¿Sí? O elegimos ser como la iglesia de la Odisea, ninguna persecución, fría, tibia, que diga, ¿verdad? O vamos a ser como Esmirna, que está dispuesta a sufrir, pero eran gozosos. O como la de Filadelfia, la de la puerta abierta, ¿verdad? Hebreos 13:3. Miren lo que dice allí. Dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos, juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Sí? Dispuestos a padecer por la causa de Cristo. Colosenses 4:4a, para que lo manifieste cómo debo de hablar. Pablo también quería que ellos pidieran por mayor claridad al hablar del misterio de Cristo, el mensaje del Evangelio. El misterio de Cristo tiene que ser creído por los perdidos para la justificación y por los salvados para la santificación. La claridad en la predicación es muy importante para la comprensión exacta. ¿Sí? Bien importante eso, porque el Evangelio no solamente es para el incrédulo, ser salvo de la pena del pecado, que es importante, sino también para nuestra diaria identificación, para ser salvos del poder del pecado y del engaño. Colosenses 4:4b, para que lo manifieste cómo debo de hablar. El apóstol Pablo pidió oración para que pudiera ser fiel a la tarea que Dios le había dado, lo que es un testimonio y lo que es un reto para nosotros también, ¿cierto? Efesios 6 del 18 al 20. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y vemos un testimonio en Filipo, ¿verdad? Con el carcelero y su familia que fueron salvos. Colosenses 4 del 5 al 6. Ahora que vimos entonces la primera parte que hablaba de refrescando nuestras oraciones, ahora hablemos de la segunda parte, Colosenses 4 del 5 al 6, revitalizando nuestro testimonio público. Porque obviamente no solamente es anunciar con nuestra boca, sino vivir de una manera que concuerde con lo que hablamos, ¿verdad? Colosenses 4 del 5 al 6. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Revitalizando nuestro testimonio público. Colosenses 4, 5a. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Pablo dio un mandato importante sobre el comportamiento del creyente o la conducta ante los incrédulos. Se instruye a los creyentes a caminar en integridad ante el mundo. Debemos tener presente que nuestro testimonio ante el mundo es importante. Es el que nos abre la puerta a nuestro ¿qué? A nuestro mensaje. Somos epístolas expedidas ¿por quién? Por el Señor. Somos testimonio vivo de una vida transformada. Debemos tener presente que nuestro testimonio ante el mundo es supremamente importante. Esa palabra andad es un imperativo presente activo, haciendo hincapié o énfasis que esto debe hacerse como una parte normal de la vida cotidiana. La sabiduría es más que el mero conocimiento. La sabiduría es la comprensión divina que nos impulsa a aplicar correctamente lo que sabemos en nuestras situaciones cotidianas. Necesitamos desesperadamente la sabiduría de Dios para ordenar nuestras vidas ante el mundo. Una cosa es el conocimiento que tenemos, otra cosa es la sabiduría. El conocimiento lo hablamos, la sabiduría la vivimos. Y el mundo está esperando que esas dos cosas coinciden. ¿Para qué? Para que demos un testimonio veraz. Colosenses 4, 5b y 6 nos dice allí: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre sazonada con gracia, sazonada con sal. Siempre con gracia, sazonada con sal. Pablo ahora señala 3 áreas en las que debemos vivir sabiamente ante el mundo. La primera es acerca de mirar cómo andamos. Colosenses 4, 5a, andad sabiamente para con los de afuera. No neciamente, hermanos, sino sabiamente. En primer lugar, hemos de aprovechar al máximo las oportunidades. Debemos aprovechar las oportunidades diarias para ministrar al mundo. Debemos de dar ejemplo en nuestra conducta, ya sea empleado o empleador, ya sea estudiante, ya sea en casa, como vimos, como hijo, como esposa, ¿cierto? Con todas las relaciones entre hermanos de la iglesia. La frase redimiendo el tiempo viene del griego exagorazo. Literalmente significa hacer rendir al máximo, como cuando se compra algo en el mercado, ¿sí? Se trata de comprar lo que más pueda con el menos dinero que tenga, ¿verdad? Disponible. Lo mismo debemos hacer con el tiempo, usarlo hasta lo máximo. Este término comercial describe al comprador inteligente que se apodera de la oportunidad cuando él o ella la ve. Del mismo modo que un comprador aprovecha una ganga en el momento adecuado o una oferta, el cristiano ha de aprovechar las oportunidades para compartir a Cristo con los no creyentes. Siempre aprovechando la oportunidad para compartir el Evangelio con los no creyentes. Sabemos que el problema es espiritual. Realmente no es físico, ¿verdad? Colosenses 4, 6a nos dice allí: sea vuestra palabra siempre con gracia, sea siempre oportuno con sus palabras, agudo en su charla,
En segundo lugar, hable siempre con gracia, sazonada con sal. Gracia. Porque así fue que Cristo nos enseñó. Y vimos su gloria llena de gracia y de verdad, dice Juan, ¿verdad? Gracia y verdad. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Hemos de ser prudentes en nuestra interacción con el mundo no salvo. Debemos de escuchar para poder discernir y para poder mostrar a la persona que tenemos interés en sus circunstancias. Nuestro discurso debe ser siempre con gracia, ¿sí? Como creyente, su comunicación ante el mundo debe ser atractiva en todo momento. En este mundo, una palabra agradable hablada en el momento adecuado le dará oportunidades para abrir puertas que conducen a la evangelización. ¿Se acuerdan? El eunuco, el Señor, él estaba caminando. ¿Quién era? Felipe, ¿verdad? Estaba caminando en el Señor, en el Espíritu, y el Señor le dijo a dónde ir. Y se le acerca el eunuco, ¿verdad? Y muchas veces una pregunta es la puerta abierta para la evangelización. Primero escuchó qué era lo que leía y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y entonces ahí fue la oportunidad, ¿para qué? Para compartir el evangelio de Cristo, ¿cierto? Proverbios 15, 26, vamos allí. Proverbios 15, 26. Proverbios 15, 26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. ¿Sí? Y el 25, 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. También dice la palabra de Dios que la palabra blanda apacigua la ira, ¿verdad? Debemos de ser pacientes, debemos de escuchar a las personas. Este mundo es un lugar desagradable. Su conversación con amigos y vecinos que no son salvos debe ser sazonada, por así decirlo, con sal. Envuelva sus palabras con el sabor puro del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. También debemos de estar preparados. Colosenses 4, 6c. ¿Cierto? ¿Qué dice allí? Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Número 2, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. Estar preparados. Estás preparado. Esté preparado para los que se resisten. En tercer lugar, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Su perspicacia ante el mundo le dará oportunidad y Dios proveerá las palabras. ¿Sí? Así como le dijo a los discípulos, luego los llevarán ante reyes, pero yo les diré qué hablar. Cuando uno depende del Señor, el Señor te pone cómo entrar a las personas. Santiago 1:5, ¿qué dice? Santiago 1:5. Dice la palabra de Dios, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Segunda de Timoteo 4:17. Segunda de Timoteo 4:17. Nos dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Muchas veces las personas te levantan un argumento, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice en Pedro, verdad? Que debemos de estar preparados para presentar defensa de toda ¿qué? De todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Sí? Debemos de estar preparados, hermanos. ¿Para qué? Para dar respuesta a todos aquellos que nos hacen preguntas por la esperanza que hay en nosotros. Vamos a orar, hermanos. ¿Qué vimos? Vimos claramente la importancia de la oración, vidas cambiadas por la palabra de Cristo, refrescando nuestras oraciones, y también vimos revitalizando nuestro testimonio. ¿Sí? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Estamos orando en fervor, hermanos? ¿O nos estamos dejando invadir por lo terrenal?
¿Estamos poniendo la mira arriba en el cielo? De allá es donde debemos de poner la mira. ¿Cómo? Tomándola a Dios por su palabra, por medio de la fe. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por la oración. Gracias por las oraciones contestadas, Señor. También te damos gracias por nuestra salvación como punto de referencia de que tú ahora eres la medida de todas las cosas en nuestras vidas, Señor. Nuestro pensamiento es Cristo, nuestra vida es Cristo y nuestro futuro es Cristo, Señor. Ayúdanos a poner la mira en las cosas de arriba, en las cosas que pertenecen para la vida eterna, Señor, para que acá como embajadores cumplamos nuestro ministerio de una manera agradable, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros trabajadores, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros estudiantes, profesores, con toda persona que tú nos pongas delante de nosotros, así sean ministros o así sean personas de clase alta, clase baja, de intelectuales, lo que sea, Señor. Así sean personas herejes, Señor. Debemos de nosotros destruir todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y debemos de con fervor, debemos de perseverar en tu doctrina, Señor. Te pido que tú nos ayudes a concentrarnos en la oración y en nuestros testimonios, Señor, por medio de Cristo, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Bendícenos pues, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.